Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos una misión muy clara y francamente bastante trascendental. Sí, desde luego. Vamos a desentrañar un documento que está cambiando por completo las reglas del juego en las operaciones de búsqueda y rescate técnico. Y no es para menos, la verdad. Toda la información que vamos a analizar hoy tiene su base en una investigación exhaustiva, un trabajo gestionado por Keylor Rojas Fernández, un investigador costarricense. Ujú. Ahora bien, antes de sumergirnos de lleno, hay una aclaración crítica que es obligatorio hacer para quienes nos escuchan. Fundamental, sí. La intención de esta inmersión es ayudar a la comprensión de la norma en idioma español. Pero ojo, esto no reemplaza de ninguna manera la lectura y estricta aplicación de la norma NFPA 2500 original. Exacto. Es estrictamente un análisis con comentarios guiados. Eso es. Teniendo esto muy claro, quiero lanzar una pregunta para la reflexión de nuestra audiencia. ¿Es un manual de normativas solo un libro de reglas aburridas que acumula polvo en una estantería? Ya. ¿O es el seguro de vida legal de toda una institución de rescate? Vale, vamos a desgranar esto. Sí, Porque las implicaciones que trae esta edición son un auténtico terremoto para el sector. son gigantescas, efectivamente. Para entender la magnitud de lo que estamos tratando, debemos analizar el cambio de paradigma que representa la edición 2022 de la NFPA 2500. Ujú. Históricamente, el mundo del rescate técnico operaba con una biblioteca fragmentada. Un caos, vamos. Totalmente. Teníamos la antigua NFPA 1670, que dictaba cómo se debían hacer las operaciones en el terreno. Por otro lado, la 1858, que regulaba cómo mantener el equipo. Sí. Y luego la 1983, que establecía los criterios de fabricación y diseño para las empresas. Lo que ha ocurrido ahora es una fusión histórica monumental. Se han juntado todas. Exacto. Estas tres normas gigantes se han consolidado en un solo volumen masivo. Para quienes nos escuchan es como si antes tuviéramos los ingredientes en una casa, la receta en otra y las normativas de sanidad en un edificio al otro lado de la ciudad. Qué buena analogía, sí. Era muy fácil que la información se perdiera por el camino. Pero al unificar estas tres normas, entiendo que la intención no es simplemente ahorrarnos espacio en la estantería, ¿no? Desde luego que no. Están creando un ciclo de vida continuo, desde la fábrica hasta el desguace. Exactamente. Se ha establecido un patrón vital inquebrantable que antes, sufría de muchas lagunas. Ya. Ahora el ciclo de vida completo del equipo de rescate, desde el momento exacto en que el metal se forja en la fábrica, Sí. pasando por cómo se utiliza colgando de un barranco, hasta llegar al momento de su retiro y destrucción definitiva, está atado legalmente en un único documento. Es una declaración de intenciones absoluta. Totalmente. Por parte de los redactores de la norma, es un mensaje clarísimo. Y al unificar todo esto, se crea un concepto que es absolutamente vital comprender y que cambia las reglas del juego en los tribunales. Ujú. El famoso estándar de cuidado. Eso es, el estándar de cuidado, o en su término original, el Standard of Care. Porque antes, si una cuerda se rompía en una operación, la mirada iba directamente al fabricante. O al rescatista que hizo el nudo. Claro, al pobre tipo que estaba allí colgando. Pero ahora, esta conexión lo cambia todo. ¿Verdad? Es el concepto central de toda esta consolidación. Fíjate que este documento ya no es un simple manual operativo con sugerencias sobre cómo montar un polipasto o realizar un descenso seguro. Ya no son recomendaciones amigables. Para nada. Establece un marco rígido de responsabilidad civil, penal y administrativa. El estándar de cuidado significa que la industria, en su conjunto, ha definido qué es lo mínimo aceptable. Lo razonable. Eso es, lo razonable para operar de forma segura y profesional. Si ocurre un accidente trágico en una respuesta de emergencia Sí. y una investigación forense demuestra que no se siguió esta norma, la conclusión no va a ser simplemente que falló una técnica de rescate. Claro. La conclusión legal inmediata es que falló la administración completa de la institución por no proveer ese estándar de cuidado. Madre mía. Eso pone una diana enorme sobre los hombros de quienes dirigen estas organizaciones. Gigante. Ya no vale echar balones fuera. Y esto nos lleva a un punto que creo que genera mucha fricción en el día a día. Vamos a dejar la teoría un momento Vale. y bajemos a la realidad de un parque de bomberos o una base de rescate. Hablamos de la estructura administrativa en los capítulos 1 y 4, donde aparece una figura fundamental, la autoridad competente. La famosa AHJ por sus siglas en inglés. Exacto, la AHJ. A menudo, en el pasillo del parque, se piensa que la AHJ es simplemente el jefe, el que firma las vacaciones. Ya, el que está en el despacho. Claro, pero legalmente
Es el eje absoluto de toda la arquitectura institucional. Así es. La administración en la NFPA 250 es la base de la que cuelga toda la capacidad operativa. Ujú. Y para entender el verdadero peso de la AHJ, tenemos que fijarnos en el lenguaje de los abogados. A ver, La norma utiliza una terminología legal sumamente específica. Destaca una y otra vez la palabra shall. que en español sería el imperativo debe. Debe, exacto. Cuando un texto normativo de este calibre utiliza la palabra debe, está transformando lo que hace una década eran simples recomendaciones de buenas prácticas ¿Sí? en mandatos administrativos obligatorios e ineludibles. No es un debería si hay presupuesto. Que va, es un tiene que hacerlo, sí o sí. Entiendo la teoría. Pero seamos realistas y hagamos de abogado del diablo un momento. Dispara. Para una estación de rescate pequeña, rural, con recursos limitados o incluso con personal voluntario, ¿no es esta exigencia administrativa una carga casi imposible de asumir? Entiendo por dónde vas. Obligar a una Chijoca a tener el mismo nivel de documentación que un departamento gigante parece una receta para el desastre burocrático. Lo fascinante aquí es que la norma prevé esa diferencia de recursos. ¿Así? Sí, y precisamente por eso responsabiliza a la autoridad competente de hacer un traje a medida, pero documentado. Vale. La HJ no solo aprueba compras, tiene la obligación legal ineludible de definir los niveles de capacidad operativa de su equipo. La norma establece 3 niveles clarísimos: conocimiento, operaciones o técnico. O sea, awareness, operations y technician. Exacto. Una estación pequeña rural no tiene que ser nivel técnico en todo, pero la HJ debe definir y documentar en qué nivel operan basándose en sus riesgos reales. Tienen que ponerlo por escrito. Claro. El problema, y aquí viene la negligencia administrativa directa, es cuando un equipo de nivel operaciones termina realizando un rescate de nivel técnico, que la AHJ no había validado. Ni planificado ni entrenado. Exactamente. Eso es lo que te lleva a los tribunales de cabeza. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque surge la pregunta obvia. ¿Cómo demuestra esa organización rural, o ese gran departamento de ciudad, que ha hecho los deberes? Buena pregunta. ¿Cómo prueba la AHJ que comprende perfectamente los riesgos de su jurisdicción antes de que ocurra una fatalidad? Y la respuesta que da el capítulo 4 a esto es el GIRA. El GIRA, fundamental. Para nuestra audiencia quiero aterrizar este concepto. El GIRA no es rellenar un formulario rápido y guardarlo en un archivador. No, ni mucho menos. Es hacer una auditoría geográfica y operativa exhaustiva. Es mapear cada barranco peligroso, cada río con corrientes impredecibles y cada instalación industrial de tu zona para saber exactamente a qué te vas a enfrentar. Es una auditoría vital. HIR significa identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y como bien dices, el estándar exige que este proceso sea formal, continuo y sumamente detallado. No vale hacerlo una vez y olvidarse. ¿Qué va? Es la brújula que le dice a la HJ en qué debe entrenar a su gente y qué equipo debe comprar. Podríamos llamarlo el escudo HIR, porque en el fondo, si la prevención falla, este documento se convierte en el escudo legal de la institución. Totalmente. El HIR es la prueba jurídica material de debida diligencia. Es el documento físico que demuestra ante cualquier investigador que la organización actuó con previsión frente a riesgos que eran técnica y humanamente previsibles. Ujú. Imagina un equipo que responde a un rescate en un espacio confinado complejo y ocurre una fatalidad. Se lía gorda. Exacto. Lo primero que pedirá el juez o el perito es el HIRA. Si ese espacio confinado no estaba identificado, o peor, si no hay un HIRA actualizado, la institución se queda en pañales ante el tribunal. Madre mía. Para resumirlo de forma directa, ante un juez sin HIRA no hay defensa posible. Es escalofriante pero necesario de entender, especialmente por ese choque generacional que vemos en muchas estaciones, Total. donde los rescatistas más veteranos ven todo este papeleo como un estorbo para el trabajo real. Ya, los que dicen yo he venido a rescatar, no a rellenar hojas. Tal cual. Y hablando del trabajo real, pasemos del despacho de la AHJ al cuarto de materiales. Hablemos del triángulo de responsabilidad en los capítulos 24 y lo que era la antigua 1858. Vamos allá. Quiero plantear un escenario que he visto 1000 veces en cuerpos de rescate. Una institución logra aprobar unos presupuestos fantásticos. Un milagro, vamos. Sí. Y compra el equipo de rescate más moderno, extremadamente caro, reluciente y con todas las certificaciones de laboratorio posibles. La pregunta es,
¿Basta con tener el mejor material colgado en la pared para que la administración duerma tranquila? Pues la respuesta es un rotundo no, y este es uno de los mayores malentendidos del sector, estoy segura de ello. Ya. La inclusión de la antigua NFPA 1858 en los capítulos actuales de la 2500 viene precisamente a fulminar esas zonas grises. El paradigma ha cambiado radicalmente. ¿En qué sentido? En que ya no se trata del acto transaccional de comprar equipo certificado y olvidarte. Se trata de la obligación de gestionar un ciclo de vida mes a mes, año a año. Ese concepto del ciclo de vida es clave. Pongamos un ejemplo muy gráfico para quienes nos escuchen. El caso del mosquetón. Perfecto. Imagina un mosquetón recién sacado de su caja, brillante, impecable. Se coloca en el arnés de un rescatista y se usa durante un año. Si ocurre un incidente y la inspección de trabajo o un perito entra al parque a investigar, van a pedir el registro de vida de ese mosquetón. Y ahí vienen los lloros. Legalmente, bajo estas exigencias normativas, si no hay un papel firmado que demuestre que ese mosquetón pasó su inspección anual y sus revisiones rutinarias antes y después de cada uso, ¿Sí? la ley no ve un mosquetón brillante. La ley ve un fantasma. La falta de registros equivale exactamente a no haber hecho el mantenimiento. Es un ejemplo brillante por su crudeza. Un mosquetón sin registro documental es a nivel jurídico forense un mosquetón que no existe. No existe, punto. Si lo estás usando en una operación, la institución está utilizando equipo no validado, asumiendo una responsabilidad civil inmensa. Y ojo, la trazabilidad no termina en el cuarto de materiales de la estación. Ah, no. No. Esta norma impone obligaciones draconianas a los fabricantes también. Las empresas que forjan ese mosquetón o tejen esa cuerda tienen que proveer instrucciones técnicas precisas y mantener programas de control de calidad auditables. Y aquí entra un tema logístico que es un auténtico quebradero de cabeza para los parques. La capacidad del fabricante para ejecutar un retiro de producto, el temido recall. Exactamente. Un recall no es solo que el fabricante publique un aviso en su página web y ya está. No. Es un procedimiento administrativo crítico diseñado para proteger al usuario de defectos ocultos. Pero la carga también recae en la estación. Claro, de nada sirve que lo publiquen si tú no sabes qué tienes en el armario. Eso es. Si hay un recall, el parque de bomberos tiene que tener la capacidad administrativa, gracias a esos registros que mencionabas, de identificar exactamente qué mosquetón de qué lote está afectado, ponerlo en cuarentena física y documentar su salida de servicio. Si un rescatista se accidenta con un equipo que estaba bajo un recall y la institución no lo retiró porque no llevaba bien el inventario, Menudo marrón. el marrón legal para la HJ es indefendible. Tienen que currarse el papeleo. No hay atajos. Totalmente. Ahora, todo esto suena perfecto y muy estructurado dentro del universo de este libro. Ya, en papel todo es precioso. Claro. Pero en el mundo real, los rescates no ocurren en un vacío legal. Ocurren en países, comunidades o estados que ya tienen sus propias normativas laborales, ministerios de trabajo y leyes de prevención de riesgos. Exacto. Entonces surge el conflicto jurisdiccional. ¿Qué sucede cuando los dictámenes tan estrictos de esta normativa chocan de frente con las leyes locales? Si conectamos esto con la imagen general, los redactores de la norma fueron muy inteligentes. Separan de forma impecable la pericia técnica de la soberanía legal, para no invalidar el propio estándar. La NFPA 2500 reconoce en sus primeros compases que es un estándar voluntario. Vale. En caso de conflicto directo entre lo que dice la norma y lo que dicta la ley nacional o la inspección de trabajo local, el principio de supremacía es absoluto. La ley local siempre manda. Vale, la ley local manda. Pero, y aquí hay una trampa inmensa en la que caen muchas administraciones. ¿Qué ocurre cuando ese gobierno local, o esa consejería, decide adoptar la norma incluyéndola por referencia en sus reglamentos internos? Ese es el primer escenario donde todo cambia de color. Fija que, cuando un gobierno o una entidad pública cita este estándar como base en su reglamento oficial, la norma deja de ser una guía voluntaria y adquiere automáticamente fuerza de ley. Claro, se convierte en la ley. Administrativamente, esto obliga a las instituciones a presupuestar, planificar y ejecutar sus operaciones cumpliendo cada shall, cada debe del documento. De repente, el estándar se ha convertido en un mandato operativo respaldado por el Estado, y su incumplimiento acarrea sanciones directas. Y luego está el segundo escenario, que me atrevería a decir que es el vacío más peligroso para un jefe de operaciones. Sí, ISES,
donde la legislación específica sobre rescate en aguas bravas o rescate con cuerdas es ambigua, muy antigua o directamente inexistente. Las leyes laborales te dicen trabaje con seguridad. Pero no te dicen cómo. Eso es. Ahí es donde entra el verdadero impacto forense de este documento. Ese es el punto crítico que ninguna organización debe ignorar. Imagina un juicio tras un accidente grave. En ausencia de una ley específica que detalle cómo debió hacerse el anclaje o cómo debió inspeccionarse la cuerda, Ujú. Los tribunales y los peritos judiciales no van a actuar a ciegas. Van a buscar el consenso de la industria. Utilizarán la NFPA 2500 como la referencia pericial absoluta. es decir, el perito se sienta en el estrado, abre este manual masivo, busca la palabra shall, referente a ese procedimiento específico, y evalúa si la institución actuó de forma razonable y prudente. Así es, el incumplimiento sistemático de esos mandatos se interpreta en un juzgado como un apartamiento claro del deber de cuidado. Ya. Ignorar la norma bajo la excusa de que en mi país no es ley facilita enormemente sentencias por negligencia. Obviamente, el estándar también tiene sus descargos. Seguir la norma al pie de la letra no elimina el riesgo inherente del rescate. Claro. El profesional siempre debe aplicar su juicio crítico en el terreno. Claro. No te hace mágicamente invencible a los accidentes. La montaña siempre tiene la última palabra. Exacto, pero ignorarla por considerarla un exceso de burocracia te deja completamente vendido e indefenso legalmente cuando las cosas salen mal. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? A ver. Si destilamos estos casi 1000 folios de análisis normativo, la esencia de la NFPA 2500 en su edición 2022 funciona como un contrato inquebrantable. Ujú. Desde la perspectiva administrativa e institucional, esta norma exige una tríada que no se puede separar bajo ninguna circunstancia. La tríada famosa. Hablamos de la suma obligatoria de, primero, equipo certificado, Sí. más entrenamiento validado para el nivel de riesgo, Exacto. más mantenimiento rigurosamente documentado. Es como un taburete de 3 patas. Si le quitas una sola, ya sea porque te saltaste el entrenamiento o porque no firmaste el registro de inspección, todo el sistema operativo y legal colapsa estrepitosamente. Y ese colapso es el que destroza carreras y presupuestos en las comisiones de investigación. Totalmente. Al consolidar la fabricación, el mantenimiento y la operación táctica en este único estándar, se cierran todos los vacíos legales por los que una organización solía escapar de su responsabilidad. Ya no hay excusas. Ninguna. Este documento envía un mensaje muy claro a todo el ecosistema de emergencias, y lo podemos resumir así. En el rescate técnico, la seguridad no es una opción, es una responsabilidad documentada y verificable. Una frase absolutamente lapidaria para cerrar el análisis técnico de hoy. Antes de despedirnos, me gustaría darle una vuelta de tuerca a todo esto. Hemos pasado toda esta charla hablando de cómo el papeleo protege a la institución frente a demandas millonarias, cómo blinda al alcalde o al jefe de bomberos. Sí. Pero pongámonos en la piel del eslabón final. ¿Qué impacto psicológico tiene todo este monumental andamiaje organizativo en la persona que realmente se está jugando el tipo? Me refiero al rescatista, que está ahí a las 3 de la mañana, colgado de una cuerda bajo la lluvia. Es una reflexión muy profunda, porque el impacto en esa persona es transformador. Piénsalo desde los dos extremos. Por un lado, imagina a un rescatista que opera en una organización caótica. Vale. Sabe íntimamente que su material tiene años y nadie lo ha revisado en serio, sabe que el plan médico es improvisado, sabe que si algo sale mal, el jefe mirará para otro lado y él se quedará solo ante el juez. Ese rescatista trabaja bajo un estrés paralizante. Claro. En el momento crítico de salvar a una víctima, la mitad de su cerebro está consumida por el miedo a equivocarse y arruinar su propia vida legal y económica. Operar con esa losa encima tiene que ser agotador. Lo es. Por otro lado, imagina al rescatista que pertenece a una institución que cumple escrupulosamente con el marco que hemos descrito hoy. Él sabe que la autoridad competente planificó esto. Sabe que la cuerda que le sostiene fue avalada por una persona calificada ayer mismo. Todo está atado. Sabe que hay una ambulancia esperando arriba porque el sistema de gestión de incidentes lo previó y sabe que su entrenamiento de la semana pasada está firmado y registrado. La consecuencia de toda esa burocracia es una profunda liberación psicológica. Qué interesante. El marco institucional absorbe la incertidumbre y el peso legal, permitiendo que la mente del rescatista esté 100% enfocada, libre de miedo, en su única misión,
que es extender la mano y salvar a la persona que tiene enfrente. Un pensamiento final espectacular. Resulta que la burocracia más fría y calculadora es al final del día lo que permite que el valor humano brille sin miedo. Gracias por acompañarnos en este revelador análisis normativo. Un saludo a quienes nos escuchan. Y hasta la próxima inmersión.